Bueno, como decíamos, estamos por hacer lectura de la parashá número 17, que lleva el nombre del suegro de Moisés, que es la parashá Yitro. Se encuentra en el libro de Shemot, esto es Éxodo, y las lecturas que vamos a hacer hoy, que son las Aliyot 3, 4 y 5, va desde el capítulo 18, 24, hasta el capítulo 19, 19, es decir, hasta el verso 19. Vamos a llegar hoy con la lectura. Luego de hacer la lectura, vamos a hacer un breve análisis. Los invito a aquellos que nos quieran acompañar y buscar en su Biblia para acompañarnos con la lectura. Amén. Antes de esto, no sé, cuando Marcelo termine de compartir, vamos a hacer la bendición por la Torá y luego hacemos la lectura. Bienvenidos a todo aquel que se va uniendo a este live. Amén, bendiciones a todos los que van ingresando, le damos las gracias a todos los live, los que nos acompañan. Y bueno, como decía recién Ivana, vamos a hacer la bendición por la Torá. Recordemos que siempre tenemos que dar gracias al Creador porque tenemos su palabra al alcance de nuestras manos. Él permite que tengamos al alcance de nuestras manos la Biblia, la Torá, las Escrituras, para escudriñarla, para estudiar y para aprender de ella. Quien nos acompaña, nos guía, nos sigue siendo ese ayo que nos hace andar en obediencia bajo las instrucciones del Creador. Y tenemos que darle gracias al Padre porque ha sido misericordioso y tenemos esa posibilidad nosotros al alcance de nuestras manos. Entonces siempre hacemos una verajá, hacemos una bendición. Yo normalmente la hago en hebreo y después la traduzco al español para aquellos nuevos que van ingresando y por ahí no tienen idea de lo que es el hebreo, pero los exhorto, los invito a que analicen las palabras en hebreo que estudiamos y que nos trae luz, nos trae claridad, nos trae entendimiento. Es importante tener ese concepto en la mente, no rehusarse, porque he visto muchas personas que se levantan y dicen, no, pero ese brañol, creen que con eso son más espirituales. No es que nos creemos más espirituales o no. Nosotros creemos en la profecía de que el Creador va a restaurar nuestros labios y diríamos, eso es justamente darnos el entendimiento de que muchas veces las palabras que utilizamos normalmente en español no tienen el mismo significado o la misma profundidad que tienen las palabras en hebreo. Les voy a dar un ejemplo muy sencillo, que es por ejemplo la palabra fe. Nosotros sabemos que el concepto de fe en Occidente, en el español, es tener la convicción de algo en lo que no se ve. Eso sería fe en español, pero sin embargo la palabra utilizada en las escrituras es emuná, y la palabra emuná no es solamente creer en algo que no se ve, sino también es escuchar, obedecer, ser fiel. Tiene un concepto más amplio, por eso es interesante escudriñar la palabra, y no es que nosotros nos vamos a sentir más espirituales, sino que nosotros vamos a comprender mejor el mensaje de la palabra. Porque recordemos que las escrituras, las instrucciones, es el Evangelio, y el Evangelio es un mensaje para las naciones, para todo el mundo. La palabra del Creador es un mensaje, es un Evangelio para todos, y es necesario muchas veces comprender qué es lo que nos está queriendo decir, porque como lo decía recién, es un mensaje que nos transmite la palabra, que nos transmite el Creador. Entonces tenemos que tener consideración en cuanto a eso, respetar un poquito y tener la mentalidad abierta, no en rebeldía, sino humilde a aprender y a aceptar estas cosas. Otro ejemplo muy sencillo les voy a dar. Por ejemplo, cuando en nuestras Biblias en español traduce la palabra fiestas,
en Levítico 23, ya vamos a llegar a ese tiempo. Nosotros solamente tenemos como fiesta en nuestra mente occidental una celebración con alegría, con muchedumbre, con festejos, con todo más. Hoy en día hablar de fiestas es con excesos de bebidas, de alcohol, de música fuerte. Ese concepto tenemos en fiestas. Sin embargo, en Levítico 23, por ejemplo, hay una palabra que fue mal traducida, que es esta palabra fiestas, que en hebreo es moed. Y cuando nosotros entendemos que moed es en hebreo, si hacemos la traducción al español, significa santa convocación, significa que el Eterno nos llama a un día especial. Sí, hay algunas en las cuales nos alegramos, festejamos, pero dentro de esas santas convocaciones hay unas que son de aflicción, unas que son de respeto, unas que son de retroinspección nosotros y de perdón de pecados, en donde no vamos a estar alegres, sino vamos a hacer ayuno, vamos a estar tristes, vamos a negarnos a nosotros mismos. El mismo Creador nos pide que nos neguemos, ese día nos neguemos a nosotros mismos y seamos... tengamos no ese concepto de alegría. Entonces ahí nos damos cuenta que está mal traducida la palabra moed a fiesta. Entonces por eso tenemos que tener la mentalidad abierta para comprender y que el mensaje sea mejor entendido, mejor interpretado, mejor comprendido, que es comprensión, tener un poquito la mentalidad abierta a comprender el mensaje que la palabra nos deja. Entonces, pero toda palabra, sea la traducción que sea, le damos gracias al Eterno porque sea la traducción hebrea, sea la traducción Reina Valera 1909, 1960, sea la Jerusalén, la Kadosh, toda es palabra del Creador y toda nos deja un mensaje. Amén. Entonces por eso siempre hacemos esto de hablar un poco en hebreo, porque no es lo mismo decirle hola, buenas noches a ustedes que decirle shalom, porque shalom yo le estoy deseando la paz a ustedes y aquel que está el que está recibiendo el mensaje, si entiende de la palabra shalom, no es un saludo común y simple como decir hola, ¿cómo andás? Al vecino, ¿entienden? Es algo más íntimo, es algo más especial. Entonces tenemos que tener misericordia, tenemos que ir aprendiendo todas estas cosas y confiar en el Eterno que Él va a restaurar todas estas cosas. Entonces por ahí nos va a escuchar decir Moshe en vez de decir Moisés, o nos va a escuchar decir Elohim, el Eterno, el Creador, porque hay algunas palabras que por ahí no nos agradan o no corresponden. No encierran el mensaje, no nos demuestran el mensaje real que nos está dejando la palabra. Amén. Entonces por eso siempre yo hago una verajá, que es bendición en español, sobre la Torá, porque vamos a leer las escrituras, vamos a leer la Torá y como decimos ahí en los textos, vamos a hacer la aliyá 3, 4 y 5 de esta parashá Yitro, esta parashá 17. Amén. Esta porción 17. Amén. Así que vamos a hacer la bendición por la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher bahar benu mikol hamin, benatan lanu et torato. Baruch atah Yud-Het Bat-Hei noten hatorá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, nuestro Elohim, Rey del universo, quien nos has elegido entre todas las naciones y nos has otorgado tu Torá. Bendito seas tú, Yud-Het Bat-Hei, el dador de la Torá. Amén. Amén, amén. Bien, como lo decía Marcelo, vamos a comenzar con la lectura de la Torá, la lectura de la Parashá 17, que lleva el nombre de Yitro, que es el suegro de Moisés. Esto lo decíamos al comienzo. Y vamos a hacer las lecturas de la Saliyot 3, 4 y 5, que se encuentra en Éxodo, ahí lo tienen en pantalla para que lo puedan buscar en su Biblia, Éxodo 18, 24, vamos a llegar hasta el capítulo 19 y el versículo 19. Amén. Bueno, nos dice así:
palabra del Eterno. Y obedeció Moisés a la voz de su suegro e hizo lo que le dijo. Y escogió Moisés hombres de valor de todo Israel y los puso por cabeza sobre el pueblo, por jefes de 1000, jefes de 100, jefes de 50 y jefes de decena, para juzgar al pueblo en todo tiempo. Ellos juzgaban todo asunto sencillo, y el asunto difícil lo llevaban a Moisés. Y despidió Moisés a su suegro, y éste se fue a su tierra. Al tercer mes de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en ese mismo día llegaron al desierto de Sinaí, y partieron de Refidim, y entraron en el desierto de Sinaí, y allí acampó Israel frente a la montaña. Pero Moisés había subido delante de Elohim, pues Yod-Heh-Vav-Heh lo había llamado desde el monte, diciendo: Así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel: Vosotros mismos visteis lo que hice a los egipcios y cómo os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí. Ahora pues, si de veras escuchas mi voz y guardáis mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Estas palabras hablarás a los hijos de Israel. Amén. Entonces vino Moshe y llamó a los ancianos del pueblo y expuso en presencia de ellos todas estas palabras que Yud-Heh-Vav-Heh le había mandado. Y todo el pueblo respondió a una y dijeron: todo lo que Yud-Heh-Vav-Heh ha dicho, haremos. Y Moshe refirió a Yud-Heh-Vav-Heh las palabras del pueblo. Entonces Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Moshe: he aquí yo vengo a ti en una nube espesa, para que el pueblo oiga mientras yo hablo contigo, y también para que te crean para siempre. Y Moshe refirió las palabras del pueblo a Yud-Heh-Vav-Heh, y Yud-Heh-Vav-Heh dijo a Moshe: ve al pueblo y santifícalo hoy y mañana, y laven sus vestidos y estén preparados para el día tercero, porque el tercer día Yud-Heh-Vav-Heh descenderá a los ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí, y señalará término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. No lo tocará mano, porque será apedreado o asaeteado. Sea animal o sea hombre, no vivirá. Cuando suene largamente la bocina, subirán al monte. Y descendió Moshe del monte al pueblo, y santificó al pueblo, y lavaron sus vestidos. Y dijo al pueblo: estad preparados para el tercer día, no toquéis mujer. Aconteció que al tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesa nube sobre el monte, y sonido de bocinas muy fuerte. Y se estremeció todo el pueblo que estaba en el campamento, y Moshe sacó del campamento al pueblo para recibir a Elohim, y se detuvieron al pie del monte. Todo el monte Sinaí humeaba, porque Yud-Heh-Vav-Heh había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno. Y todo el monte se estremecía en gran manera. El sonido de la bocina iba aumentando en extremo. Moshe hablaba y Elohim le respondía con voz tronante. Amén. 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 Bien. Bueno, vamos a empezar de lo que venimos de ayer. Correcto, justamente iba a empezar por ahí, porque recordemos que ayer el suegro de Moisés, Yitro, le había dado las instrucciones de cómo debía escoger a los jefes
del campamento para ayudarle a juzgar al pueblo. Ahora notemos esto importante. Primero le dice, Jethro le dice, oye ahora mi voz, te aconsejaré y Elohim sea contigo. Entonces ahí le da las instrucciones y le da bien detallado. Pero ¿qué sucede acá? Acá dice, y obedeció Moisés a la voz de su suegro Jethro. Y vuelve a mencionar, uno dirá, ¿por qué se vuelve a repetir de cómo tenían que ser los jefes por cientos, por miles, por 50, por decenas, para que juzgaran al pueblo? ¿Por qué se vuelve a detallar? ¿Qué es lo que notamos primero? Primero, Moisés escucha. ¿Y qué es lo que hace? Acá dice, obedeció. Acá en esta parte estamos viendo que ya lo está llevando a la práctica y lo hace. Entonces, ¿qué estamos viendo acá? El oír y no solamente oír, escuchar y quedarse ahí con que, sí, está bien, y no hago nada, sino que el oír y el hacer. Entonces, ¿qué nos dice la Escritura? Que no son solo los oidores, sino los que ponen por práctica, aquellos que son justificados delante del Eterno. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? No solamente escuchar la palabra, sino ponerla por práctica en nuestras vidas, ponerlas por obra, practicarlas en nuestra vida. Y esto es lo que nos está dejando esta parte, cuando leíamos ayer, el día anterior, lo que Moisés escuchaba a su suegro y luego lo ponía por práctica, porque luego nos señala y lo resalta bien otra vez, dice, obedeció Moisés a la voz de su suegro Jethro y escogió, ahí nos dice, y escogió Moisés hombres de valor, es decir, lo hizo, no solamente escuchó, sino que lo hizo. Y es eso lo que nos está señalando esta parte, ¿no es cierto?, de la porción. Y si lo traspasamos a nuestra vida, si lo ponemos en práctica en nuestra vida, es eso lo que tenemos que hacer, no solo oidores, no como dice por ahí cierto predicador que menciona que no debemos ser unos calientabanca, no tenemos que ir solamente a la iglesia a escuchar la palabra, sino también ponerla por obra en nuestra vida. Amén. Luego nos señala algo importante, nos dice al tercer mes de la salida de los hijos de Israel, es decir, que ellos ya estaban, ya habían vuelto al calendario, nos vuelve a resaltar el calendario del Eterno. Amén, amén, hermana Gaby, sí, es cierto, predicador, sí. Amén. Entonces ellos ya tenían el calendario, acá vuelve a señalar el calendario del Eterno, nos dice al tercer mes de la salida de los hijos de Egipto. Recordemos que cuando salieron de Israel, él les dice que empezarán a contar y ese será el primer año, pero no es que les dice que desde ahí será el año 1, sino que les está señalando cuál era el calendario, su calendario, los está volviendo. Recordemos que el calendario existe desde la creación. Entonces el Eterno lo que hace es volverlos a su calendario, volverlos a sus instrucciones y sacarlos de la esclavitud. Lo mismo que está sucediendo ahora en este segundo éxodo. Nos saca de la esclavitud para volvernos, es decir, de la esclavitud que éramos esclavos antes del pecado, para volvernos nuevamente a su Torá, a sus instrucciones. Luego nos menciona también esta parte también importante, cuando nos dice que Moisés va delante de Elohim, porque es llamado por el Eterno, y él le dice, así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Por qué menciona Jacob e Israel? Si son, se está refiriendo a la misma persona, ahora aquí ya pueblo. A Jacob, cuando se lo menciona en la escritura como Jacob, es porque se refiere a la parte física, a la parte carnal. Y cuando se menciona a Israel, se lo menciona como ya ese pueblo escogido, como ya las naciones. Recordemos que ahí dentro de Israel, ellos cuando salieron de Egipto ya estaban Efraín y Manasés, estas dos naciones que habían sido injertadas, que habían sido adoptadas por Jacob. Entonces es esto, por esto nos señala, así dirás a la casa de Jacob
y anunciarás a los hijos de Israel. Primero dice la casa de Jacob y luego dice los hijos de Israel, porque es decir, ya no era solamente la casa de Jacob, ya era una nación, un pueblo, una nación que había salido de Israel. Claro, y también, Egipto, sí, y también, aparte de la descendencia sanguínea de Jacob, está abarcando a toda esa promesa que había hecho Abraham, que por medio serían bendecidas todas las naciones. Recordemos que ahí, a los pies del monte Sinaí, había también una población mixta que había salido de Egipto. Había egipcios que habían visto las maravillas del Creador, había de distintas nacionalidades, no eran solamente sanguíneos de Israel, sino había mucha gente que había visto todas esas maravillas que estaban en Egipto en ese momento, en ese momento donde el Eterno mandó esas señales. Pero también algo interesante en esto que para rescatar, que vos comentabas recién, cuando empezaste a leer, dice, y oyó Moshe la voz de su suegro. Mire la cualidad que le está dando a Moshe. Moshe, un hombre por el cual había sido elegido por el Creador como instrumento, como mediador. Él hablaba con el Creador, escuchaba su voz, veía toda su gloria, veía las señales, vio cómo sacó a su pueblo. Era una persona que considerada un líder nato, porque había sido elegido por el Creador. Si bien él siempre tuvo esa duda de poder hablar bien, predicar, de hablar, comunicarse con el pueblo, entonces por eso lo elige Aarón también, pero él había levantado su vara y el mar se había abierto y había permitido que todo el pueblo de Israel cruce sobre tierra seca, algo que nadie se puede imaginar. Sin embargo, él con toda humildad nos muestra esta cualidad de que fue humilde y prestó atención a la voz de su suegro. Recordemos, su suegro le recomendó y le dijo que todo lo que yo te digo lo pongas ante el Eterno y el Eterno decidirá si es para bien o para mal. Esto es lo que yo veo. Me parece que deberías hacer esto, porque te vas a cansar, porque lo que estás haciendo, hay mucha gente que se vuelve y sin respuestas. Entonces le da una solución, le da un consejo, pero el mismo suegro le dice, primero esto que lo apruebe el Creador, su palabra. Leíamos en el Targum ayer, donde nos decía que lo ponía a juicio del Creador a ese consejo. Pero Moshe hubiese podido decir, no, ¿por qué? Si yo soy el líder de esta nación, a mí me eligió, no te eligió a vos. ¿Quién sos vos? Vos sos mi suegro. Encima ni siquiera eres del pueblo de Israel, no estuviste en Egipto, eres de Madián. Hubiese podido tener la arrogancia que muchos tienen hoy en día, pero sin embargo fue humilde, prestó oído, escuchó y obedeció. El Creador en ningún momento le dijo, no, eso está mal. Esa instrucción, Moshe hablaba directamente con el Creador. Él era el mediador entre el pueblo y el Creador. Tranquilamente el Creador, si le hubiese parecido mal esta instrucción que le dio su suegro, hubiese podido decir, no, ¿por qué vas a escuchar a ese hombre? Escúchame mi palabra, esta es mi instrucción. Pero sin embargo, no nos explica la escritura que sucedió eso, sino nos da justamente la certeza de que Moshe obedeció ese consejo, lo recibió. Así tenemos que ser nosotros. Esta cualidad que tiene Moisés, que tiene Moshe para escuchar este buen consejo, así debemos ser nosotros, esa misma cualidad. Y esto es a lo que nos ayuda, nos lleva a estudiar la Torá año tras año, porque vamos encontrando todas estas cosas y estas cosas nos van dando ese crecimiento espiritual, para esa madurez espiritual de poder ser humildes y escuchar a los hermanos, escuchar, porque no sabemos nosotros realmente quién vendrá con una palabra de parte del Creador.
no tenemos la certeza, no, porque el Creador nos muestra que ha usado a lo largo de la historia a distintos personajes, a distintas personas que ni siquiera eran pueblo de Israel, que no era pueblo escogido, que no era pueblo santo, pero que eran nación, que era de otros nacionales, inclusive Faraón mismo. Vimos que el Creador lo utiliza para demostrar su poderío, su grandeza, su verdad. Entonces, tenemos que ser humildes. Eso también nos está mostrando este texto. Amén. También, diríamos, otra cosa que teníamos que ver es justamente eso de Jacob que comentaba Ivana, sobre Jacob, nombrado como Jacob cuando habla de la descendencia física, de la sangre, de la carne, y al pueblo de Israel en un apunte más profético, espiritual y una nación en concreto. Miremos lo que nos dice Lucas 1, 33. Aquí en Lucas 1, 26, en la Reina Valera dice anuncio del nacimiento de Yeshua, y en el versículo 33 nos dice, y reinará sobre la casa de Jacob para siempre, y su reino no tendrá fin. Mire lo importante que es esto. Aquí nos está dando, porque muchos predicadores hoy se levantan y dicen, no, es un reino espiritual, nosotros tenemos que ser espirituales, guardamos los mandamientos espiritualmente, vivimos espiritualmente, pero sin embargo, Lucas nos está nombrando de que nuestro Adón Yeshua reinaría sobre la carne y la sangre, sobre Jacob. No dice sobre Israel como un apunte profético espiritual, sino la palabra nos dice que reinará literalmente sobre la casa de Jacob. Esta sería la descendencia que reinaría, la descendencia sobre el trono de David. Entonces vemos que no podemos desprender nuestra vida carnal de nuestra vida espiritual. Cuando nosotros optamos y ponemos nuestros ojos en lo espiritual, nuestra carne nos sigue ese mismo camino. No nos podemos desprender de la carne, y la carne muchas veces cae, pero otras tenemos que apuntar y hacer que esa carne nos siga a la parte espiritual, a ese tesoro espiritual, y olvidarnos de las cosas materiales, porque mismo Yeshua nos enseña que no debemos atesorar cosas terrenales, sino debemos atesorar, depositar nuestra mirada y nuestro tesoro, apuntarlo a lo celestial, a lo espiritual. Amén. Amén. Sí. Perdón. Bien, luego de esto, el Eterno nos deja algo muy en claro en lo que es esta parte, ¿no es cierto?, luego de mencionar a Jacob y a Israel, y le señala cómo él los sacó de la tierra de Egipto. Y miren esto tan importante, le dice que los saqué de la tierra de Egipto y os levanté sobre alas de águila y os he traído a mí, dice el Eterno. ¿Qué nos está señalando cuando dice sobre alas de águila? No quiere decir que literalmente vinieron, que sacó todo el pueblo en alas de águila, sino ¿quién nos está mostrando esto? De una manera sobrenatural, es decir, como lo mencionaba Marcelo, haciendo maravillas. ¿Cuántas maravillas hizo? Que fueron maravillas para el pueblo de Israel, pero fueron plagas para el pueblo de Egipto. Es por eso que menciona esta parte, se menciona que lo saqué, dice, sobre alas de águila, es decir, de una manera sobrenatural lo sacó de la esclavitud. Y les vuelve a señalar esto. ¿Quién nos señala esto a nosotros hoy en día? Tenemos que siempre recordar de dónde nos sacó el Eterno. Como lo decíamos ayer, mirar atrás, en qué pecado estábamos,
en qué pecado, en qué esclavitud de pecado estábamos anteriormente y que ahora ya no lo practicamos más, que ahora ya no estamos más allá, y si miramos, recordamos como algo malo que pasó en nuestras vidas. Entonces eso es lo que tenemos que ver, como el Eterno, de una manera que nadie se puede imaginar, nos sacó de ese pecado y nos trajo a Él, porque hoy estamos acá estudiando la palabra, porque nos ha traído el Eterno a Él, no es porque fue por méritos nuestros o porque a nosotros nos nació así de la nada y somos nosotros, no, sino que es el Eterno el que trabaja en nuestras vidas, es el Eterno quien nos escoge y nos trae, Él nos llama, y no porque seamos muy especiales, ya lo vamos a ver más adelante, le señala esto, no porque seamos muy especiales, sino porque el resto del mundo está peor. Y no es que el Eterno odia al resto del mundo, sino que el resto del mundo no quiere obedecer. El resto del mundo el Eterno ya conoce y escudriña la mente y el corazón de cada uno, ya sabe cómo es cada uno, sabe quién le va a obedecer, sabe quién va a ser fiel. Es por eso que Él nos escoge, Él nos saca de allá, nos saca de Egipto, nos saca del mundo y nos trae a Él, dice, nos traje a mí, dice. Mire lo que nos señala después, dice, ahora pues si de veras escuchas mi voz y guardas mi pacto, que habíamos visto, el ejemplo lo vimos con Moisés anteriormente, que como nos decía Marcelo, Moisés se humilla, él siendo líder, él siendo una persona especial, escogida por el Eterno, él siendo ese mediador para hacer las maravillas sobre Egipto, siendo alguien muy especial, igual se humilló, escuchó la voz de Yitro y la puso por obra, la practicó, la puso por obra en su vida y con todo el pueblo, fue obediente, es decir, lo hizo, y otra vez nos vuelve a señalar esto, y nos está señalando esto el mismo Eterno, dice, ahora, pues si de veras escucha mi voz y guardas mi pacto, entonces vosotros seréis objeto de mi predilección entre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Esto es lo que le señalaba. No es que el Eterno no quiera a nadie, toda la tierra es de Él. Todos le pertenecemos, hasta el que no cree en Él, todos le pertenecemos. Pero Él escoge a aquellos que realmente conoce la intención de su mente, de su corazón, que sabe que si se va a endurecer o no se va a endurecer. Recordemos que Él endureció el corazón de Faraón, pero ¿qué significa de que endureció? Que sacó a relucir lo que realmente había en el corazón de Faraón. Bien, volvamos y nos dice, y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y una nación santa. Miren lo que nos dice, muchos se levantan a decir, no, pero es que el Eterno ya reemplazó a Israel. No creemos en esa teoría del reemplazo, porque eso es falso. Y bajo esto también hay muchos que se levantan a decir también que no, pero solo hay un solo sacerdocio y es el levita y es eterno. Esto es cierto. Y señalan, ¿no es cierto?, que porque el sacerdocio es levita, que ya no debemos escuchar a nadie de que nos enseñe, y que aquella persona que nos enseña que se cree levita y que no puede ser y que solo son los levitas y que solo son de sangre levita. Miren lo que nos dice el Eterno, la intención que tenía desde el principio es que todo Israel mencionado como ya la nación, como nos decía Marcelo, que ahí había una nación mixta, es decir, no solamente había parte del pueblo de Israel de sangre, sino que también, Shalom, bienvenido, sino que también habían gente que no tenía sangre de Israel. Entonces, a aquel pueblo mixto, el Eterno le estaba diciendo que si lo escuchaban y le obedecían, los iba a escoger como real sacerdocio, es decir, iba a ser una nación santa. La intención del Eterno es que todos fueran sacerdotes, reyes y sacerdotes,
como lo era antiguamente, porque Abraham fue rey y sacerdote a la vez, porque era patriarca de su pueblo y a la vez era el sacerdote del Eterno. Entonces, y no solamente Abraham, si nos vamos más atrás, vamos a encontrar más reyes y sacerdotes de esta manera. Entonces, es lo que él nos está llamando a hacer. Él quería que todo Israel, no solamente que una sola tribu, sino que todo Israel fueran reyes y sacerdotes. Eso era la intención, y siempre, y sigue siendo, vamos a ver que sigue siendo la intención del Eterno, el corazón del Eterno, porque el Eterno no es un nombre para cambiar, no cambia como nosotros, que hoy decimos una cosa, mañana vamos a decir otra, porque el hombre por naturaleza es así, pero el Eterno no, Él no cambia, es su palabra y no ha cambiado, y es eterna, porque esto que era eterno, Él quería que siga siendo así, y de hecho lo señala. Miren lo que nos dice en Primera de Pedro 2:9, nos dice: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Recordemos que somos injertados al pueblo de Israel por medio de la sangre del sacrificio de nuestro Mesías Yeshua. Entonces, por medio de él, nosotros ya tenemos nacionalidad. Nos dice: vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Ahora somos llamados así, somos llamados una nación santa, una santa nación, como lo dice la Escritura. Y no solamente lo vamos a encontrar en Primera de Pedro, también lo encontramos en Apocalipsis, que también lo menciona así. Apocalipsis 1:6 dice: y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, y a Él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Entonces, ¿qué estamos queriendo decir con esto? Somos una nación de reyes y sacerdotes, somos esa nación santa. Pero ¿cómo vamos a ser esa nación santa? De haber escuchado la voz, de haber escuchado la palabra del Eterno. ¿Quién es la palabra del Eterno? Yeshua, el Mesías, que lo conocimos con el nombre de Jesús. Somos injertados como éramos el olivo silvestre, porque antes no éramos pueblo, como nos dice en Primera de Pedro. Antes no éramos pueblo, ahora somos llamados pueblo. Hemos sido cercanos. Como nos dice Pablo, somos injertados al olivo natural. ¿Y de qué se alimenta el olivo natural? De una misma raíz. ¿Y cuál es esa raíz? La palabra del Eterno. Amén. Pero muchos dicen: no, pero el Eterno escogió al sacerdocio levita y es eterno. Sí, esto es correcto. El sacerdocio levita, cuando Yeshua regrese, va a seguir vigente. No estamos diciendo lo contrario. No vamos a decir nunca lo contrario, porque es la palabra y los eligió, los escogió. Vamos a verlo más adelante, porque escoge a la tribu de Leví como sacerdotes eternos. Y vamos a ver por qué esto lo vamos a ver más adelante en nuestras porciones. Pero también Marcelo nos iba a compartir algo con respecto a este tema. Sí, en Isaías 66:18 en adelante nos dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos, tiempo vendrán para juntar a todas las naciones y lenguas, y verán mi gloria, y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y a Lud, que disparen arcos a Tubal y a Javán, a las costas lejanas, que no oyeron de mí ni vieron mi gloria, y publicarán mi gloria entre las naciones, y tendrá a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Yud-Het Bat-Hei, un caballo, en carro, en literas, en mulos y en camellos,
a mi santo monte de Jerusalén, dice Yudhet Badhei, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Yudhet Badhei, y tomaré también de ellos para sacerdotes y levitas, dice Yudhet Badhei. Y no está hablando, muchos dirán, no, pero esto ya pasó, esto ya fue el tiempo en que Isaías daba la profecía y eso ya sucedió y ya se restauró el templo, hubo después una restauración porque habían sido esparcidos, habían sido expatriados, llevados a otras naciones, pero en el 22 nos dice, porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí, dice Yudhet Badhei, ¿acaso pasó ya el cielo nuevo y la tierra nueva? Todavía eso no ha pasado, es a futuro. Si bien hay parte de la profecía que sí se ha cumplido, pero ya hablamos continuamente cuando nosotros enseñamos que la palabra es cíclica y se volverá a repetir. Y nos dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre, y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Yudhet Badhei. Entonces vemos cómo aquí está hablando de tiempo futuro, cuando él cielo nuevo y tierra nueva ponga, volveremos otra vez, restaurará todas estas cosas y escogerá a levitas y sacerdotes nuevamente. Hace unos días atrás, la semana pasada, veníamos estudiando y veíamos cómo debía ser redimido todo primogénito escogido de la casa de Israel debía ser redimido con un cordero, porque era ofrenda para el Creador. Todo primogénito que abra matriz era entregado al Eterno. Ese es la nación santa, la nación de sacerdotes que el Eterno había creado. ¿Por qué tenían que redimirlos? Para no matarlos. Justamente eran sacrificios para el Creador. Entonces, para no matar a sus hijos, el Eterno con su misericordia da la opción y dice, bueno, no maten a su primogénito, entreguen una ofrenda de corderos. Así también recordemos que estaban los burros, como también con esta misma redención. Todo burro macho que naciera, que abriera matriz, también tenía que ser redimido. Entonces vemos cómo el Creador no había escogido una de las tribus de Israel para ser sacerdotes, sino había escogido a toda la nación. Quería que toda la nación de Israel sea escogida especialmente como sacerdotes y reyes, así como lo dice Pedro, como lo dice Pablo, también como lo dice en el libro de Isaías, la profecía que recién leía, él escogerá a sus sacerdotes y levitas de las naciones. Entonces, necesitamos tener sangre levita para ser levita, como lo dice la Escritura y como lo acabas de leer. Justamente eso es lo que se interpreta y está escrito, ¿no es cierto?, en lo que acababas de leer. Exactamente. Que de las mismas naciones iba a sacar sacerdotes y levitas. No necesitamos, muchos dicen, no, pero es que solamente va a ser la tribu de Leví la que va a estar oficiando como sacerdote. Ustedes se creen o esta nueva corriente piensa que va a reemplazar al sacerdocio levita, que ya por el sacerdocio de Melquisedec se reemplaza el sacerdocio levita. Y esto no es así y no es lo que decimos. En la Escritura nos está señalando muy bien, las Escrituras son bastante claras, que de las naciones, que aquellos que no eran pueblo, de ahí va a sacar el Eterno sacerdotes, va a sacar sacerdotes y va a sacar levitas para él. Amén. Amén. No, sí, y otra cosa, porque vemos que la amada casa de Judá muchas veces pone como exigencia su autoridad. Nosotros respetamos a la amada casa de Judá, aprendemos de la amada casa de Judá, pero entendemos perfectamente en la bendición de Jacob, cuando bendice a Judá, que dice que él llevará el cetro hasta que llegue
Shiloh, hasta que llegue ese rey que vendrá montado sobre un burro, sobre un asno, y atará a la vid ese asno y descenderá y será rey. Hasta ese tiempo, hasta ese momento, Judá tendría el cetro, después debería entregar el cetro. Nosotros respetamos a la amada casa de Judá, pero muchas veces la amada casa de Judá no ha querido soltar ese cetro porque no ha entendido la profecía de nuestro Mesías. Ellos todavía creen que tienen la autoridad y siguen vigentes como autoridad y reinado, si bien la profecía dice, cuando Jacob bendijo a Judá, dijo que cuando venga Shiloh, cuando venga el Mesías, ese cetro debía ser entregado a nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces, nosotros hoy, nuestro rey y sacerdote es nuestro Adón Yeshua HaMashiach. No es ningún judío, ningún rabino, nosotros los respetamos, escuchamos, aprendemos de ellos, porque ellos tienen, han venido practicando la Torá a la más exactitud posible. Nosotros, cuando empezamos a aprender de ellos, nos damos cuenta de todo lo profético, de todas las cosas que son necesarias volver a poner en práctica, de que estábamos alejados, estábamos en el mundo, metidos en el desierto, en Egipto, sin darnos cuenta de los tiempos, de las restauraciones, de las santas convocaciones, de los moed, de muchas cosas que la amada casa de Judá, ellos la seguían practicando, y gracias a ellos la tenemos. Eso lo respetamos, nos gusta, lo abrazamos, porque muchas de las cosas están escritas y no van en contra de la ordenanza del Creador, de las instrucciones, y nos agrada hacerlo porque vemos que el Creador escogió a ese pueblo seguirá siendo el pueblo escogido, nunca fue reemplazado. Judá siempre fue el pueblo escogido, pero Judá nunca entendió la bendición de Jacob y la venida de nuestro Adón Yeshua HaMashiach. Entonces Judá todavía sigue exigiendo ese cetro, ese poder. Nosotros hoy en día, como gentiles que éramos y ahora ya somos parte del pueblo de Israel, tratamos de mantener esa identidad. Nosotros, cuando queremos circuncidarnos, nos dice la amada casa de Judá: no, usted no puede circuncidarse. Para circuncidarse usted tiene que hacer un estudio, llevar tantos años de estudio, convertirse al judaísmo, exigiendo esa autoridad a quienes realmente quieren abrazar el pacto de Abraham, a quienes entienden de la Torá y quieren abrazar ese pacto, poniendo esas trabas y esas cargas pesadas sobre las personas, cuando la Escritura no nos dice en ningún lado que tenemos que hacer tantos cursos, tantos años de entender la Torá, las Escrituras, de narrarlas. Todas esas exigencias que pone la amada casa de Judá exigiendo su autoridad, eso ya quedó abolido y ellos todavía no lo han comprendido. Lamentablemente, el celo que ellos tienen por nosotros, eso había sido profetizado y se está cumpliendo todo eso. Se está cumpliendo, hermanos, así que hay que seguir firmes y seguir entrando en los distintos pactos que el Creador nos deja a lo largo de sus Escrituras, porque no está escrito en vano toda la enseñanza que tenemos en la Torá. Amén. Amén, amén, amén. Y amamos, como dice Marcelo, y respetamos a nuestros hermanos de la amada casa de Judá, por justamente todas estas cosas. En un futuro a ellos se les será revelada esta verdad que ellos desconocen, que algunos ya vemos que ya están despertando. Amén. ¿Y qué significa eso? Así que estemos atentos, porque que ellos ya estén despertando también tiene un gran significado, es decir, que se está cumpliendo la palabra del Eterno. Amén. Bien, y luego cuando vamos a seguir avanzando, el pueblo, cuando
oye todas estas cosas, ¿no es cierto?, de parte de Moisés, es decir, perdón, de parte del Eterno, que Moisés le habla al pueblo, y el pueblo responde, así haremos, todo lo que yo te he hablado, haremos así. Y tenemos que tener cuidado cuando decimos esto, porque si estamos diciendo eso, estamos haciendo un voto delante del Eterno. Entonces, si nosotros prometemos obedecer, no solamente escuchar y obedecer, debemos cumplirlo. A ver, bien, seguimos luego de esto. El Eterno, antes de llamarlos, ¿no es cierto?, a que vengan a recibir todas las instrucciones y las ordenanzas por parte del Eterno, les pide algo muy importante y dice que laven sus vestidos. ¿Qué representa que laven sus vestidos? No significa lavar literalmente la ropa, no solamente significa eso, no significa lavarnos el cuerpo, el vestido, no solamente eso, sino es decir, despojarnos de todas las cosas que nos contamine, despojarnos de todo lo malo, despojarnos del pecado. También la escritura, la Torá, nos representa eso, que sirve para lavar nuestras vestiduras. Cuando nosotros comenzamos a caminar en Torá, cuando nosotros comenzamos a guardar los mandamientos, estamos lavando nuestras vestiduras. Y es eso lo que también está profetizado: bienaventurados aquellos que lavan sus vestiduras. Nos dice así, estoy parafraseando, no recuerdo bien el versículo, pero... Ahí yo lo tengo preparado. Bueno, perdón, entonces adelante. No, pero no hay problema, está bien. Yo, digamos, justamente estaba buscando lo que vos recién decías sobre que tengamos cuidado en cuanto a lo que sale de nuestra boca. Aquí es la primera evidencia que vemos que el pueblo responde. Recordemos que hasta este tiempo el pueblo murmuraba del Creador. En este tiempo es el primer anuncio donde vemos que el pueblo responde: sí, haremos todo lo que tú dices. Y esto el Creador, cuando Moshe dice que Moshe va y se lo lleva al Creador a esta respuesta, el Creador lo toma como un voto. Justamente, más adelante vamos a estudiar en las próximas porciones, hay una enseñanza muy linda sobre el tema de los votos, que tenemos que tener cuidado con toda palabra que sale de nuestra boca. Y en base a eso, yo traía Mateo 5:37, que donde nuestro Adón Yeshua nos dice: cuando ustedes digan sí, que sea realmente sí, cuando digan no, que sea no. Cualquier otra cosa que digan más allá de esto proviene del maligno. Mire la advertencia que nos está diciendo nuestro Adón Yeshua en base a esto, a que cuando nosotros respondemos algo, lo hagamos, lo cumplamos, no seamos lentos para cumplir las cosas que decimos. Y acá el pueblo estaba diciendo: sí, haremos. Y bueno, ya vemos después las consecuencias de todo esto. Otra de las cosas interesantes que nos dice en el versículo 12, dice: y señalarás término al pueblo en derredor, diciendo: guardaos, no subáis al monte ni toquéis sus límites, cualquiera que tocare el monte de seguro morirá. Mire la advertencia, otra instrucción que el Creador nos da. Es decir, que no nos podemos acercar a Él con pecados. Exactamente, pero esto todavía no había dado la ordenanza de lavar las ropas. Después se la da, digamos, el mandamiento, la instrucción, pero empieza la instrucción que no se acerquen al monte. Mire lo que nos dice en Hebreos 12:18: porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad. Recordemos que Él descendería en una nube densa para proteger a ese pueblo que estaba ahí, a las tinieblas y a la tempestad. Está narrando el libro de Hebreos este evento: al sonido de las trompetas, a la voz que al blad, la cual los que la oyeron rogaron
que no se les hablase más. Bueno, esto pasaría un poco más adelante, pero estamos en este tiempo, en este punto donde la persona que nos enseña sobre el libro de Hebreo también nos vuelve a traer esta enseñanza que tenemos aquí, vuelve a narrarla. Entonces tenemos que prestar atención a esos detalles donde nosotros no nos podemos acercar al Creador así porque sí, porque muchas veces vemos que muchos dicen, sí, bueno, no importa si estoy así, si estoy asá, si estoy bien con él, si estoy bien con la otra persona, si estoy mal. No, van y se acercan, tratan de hacer sus oraciones y es más, exigen muchas veces que sus oraciones sean escuchadas. Sin embargo, ellos son, como Yeshua mismo le dice a los fariseos, son sepulcros blanqueados. Por fuera parecen una cosa, pero por dentro son otra cosa. Amén. Entonces, y el tema del lavado de las vestiduras, después les da la instrucción, ¿no es cierto?, que debían prepararse especialmente 2 días para que el tercer día descendiera la gloria del Creador sobre el monte de Sión y estén preparados para ese momento tan especial que iban a estar enfrente del Eterno. Y en Apocalipsis nos dice 22 del 14 al 16 nos dice: bienaventurados los que lavan sus ropas para tener derecho al árbol de la vida. Aquí el derecho era estar en la presencia del Creador y escuchar las instrucciones del Creador. Sin embargo, nos hace la misma comparativa en Apocalipsis, dándonos derecho al árbol de la vida. Entonces nosotros tenemos que prepararnos especialmente, y para entrar por las puertas de la ciudad, mas los perros estarán afuera, y los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras y todo aquel que ama y hace mentira. Ojo, mire lo que está diciendo. Justamente aquel que practica todas estas cosas no está lavando sus ropas. Aquel que se arrepiente de todas esas cosas y no las practica, deja la mentira, deja la idolatría, la fornicación, se arrepiente de todas esas cosas, ese es el que está lavando sus vestiduras, aquel que tendrá derecho al árbol de la vida. Y en otra de las cosas también que veíamos en esta porción, en esta pequeña aliyá, que ya sería la quinta, nos nombra también casi al final, ya en el versículo 19, el sonido de bocina iba aumentando, en el 18, perdón. Todo el monte Sinaí humeaba porque Yud-Het-Bat-Hei había descendido sobre él en fuego, y el humo subía como el humo de un horno, y todo el monte se estremecía de gran manera. Miren lo importante que es esta escena, tenerla en mente, que cuando vemos eso nos estaba mostrando que el Creador no estaba en toda su gloria. Recordemos que Él no puede descender a la tierra en todo su esplendor, en toda su gloria, pero había una parte que estaba de Él ahí enfrente de todo el pueblo. Y de cómo era, ¿por qué nos damos cuenta? Justamente qué importante es este monte humeante. Miremos en Primera de Reyes 8:10 nos dice: y cuando los sacerdotes salieron del santuario, la nube llenó la casa de Yud-Het-Bat-Hei, y los sacerdotes no pudieron permanecer para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Yud-Het-Bat-Hei había llenado la casa de Yud-Het-Bat-Hei. Entonces vemos cómo esta nube, este humo que llena todo este lugar es la presencia del Creador. Recordemos que Ivana decía que lo sacó de una forma especial, de una forma que los puso en sus alas, como en alas de águila, ¿no es cierto? Y los sacó por el desierto. Recordemos que ellos no se detenían hasta que la nube no se detenía. Ellos caminaban de día, de noche, sin importar. Cuando la nube se detenía, ellos se detenían. Recordemos que iba delante de ellos una nube
que los cubría del sol, que les daba sombra para poder ellos avanzar, y en la noche esa misma columna de nube se transformaba en fuego, dándole abrigo, dándole luz, para que ellos sigan caminando, nunca detenerse ni mirar hacia atrás. Recordemos, es muy importante, el Creador quiere que nosotros avancemos, que pongamos la mano en el arado y no miremos hacia atrás. Yeshua nos enseña que aquel que pone la mano en el arado para trabajar, para dedicarse a la obra, no mire hacia atrás, porque aquel que mira hacia atrás es aquel que no está preparado para seguirle. Hermanos, no volvamos atrás. Una vez que descubrimos y despertamos a lo que la Torá y las Escrituras nos enseña, no nos volvamos atrás, sigamos hacia adelante, sigamos avanzando, tengamos fe, el Creador siempre responde y nos acompaña. Y también eso del humo, lo vemos también en Apocalipsis 15:8, y dice, y el templo se llenó de humo por la gloria del Elohim y por su poder, y nadie podía entrar en el templo hasta que se hubiese cumplido las 7 plagas de los 7 ángeles. Vemos cómo el Creador, cuando Él se manifiesta de una manera especial, y debemos prestar atención a todas estas cosas. Amén. Y de esta manera vamos terminando lo que es la Aliyá número 5. También dice, al final escucharemos la gran bocina, la gran trompeta. Recordemos que en Apocalipsis también, cada vez que los ángeles tocan las trompetas, se desatan distintas cosas, y eso nos está mostrando justamente el segundo éxodo. Recordemos que en Apocalipsis tenemos que estar nosotros preparados, porque para el tiempo que estamos en estos momentos, puede ser que estemos entrando en ese segundo éxodo. No sabemos ni tenemos ideas de las fechas. Lo único que tenemos que hacer nosotros es preparar nuestras vidas, lavar nuestras vestimentas, prepararnos para estar en su presencia y seguir caminando conforme a la Torá nos enseña y nos instruye. Amén. Amén, amén. Habernos dado cuenta, espero que los que nos vienen acompañando se den cuenta que el Eterno, antes de escribir la Torá, las 10 Dabar, recordemos que todavía ni siquiera llegamos a ese tiempo de las instrucciones, pero sin embargo vemos cómo el Creador nos va dejando todas las instrucciones previamente a ese momento. Así que esa es una de las cosas que debemos quitarnos de nuestra mentalidad y entender que el Creador desde un principio viene dando instrucciones, desde la creación viene dando instrucciones al hombre para una buena vida, para un buen convivir como hermanos, como hijos del Creador. Entonces, no es que la ley, la Torá, las cosas son de Moisés y nacieron en el monte Sinaí. No. Sin embargo, vemos con todo esto que venimos narrando, leyendo y estudiando, compartiendo con ustedes, nos vamos dando cuenta que el Creador siempre nos dio instrucciones. Desde mucho antes ya estaban instruidas las cosas que el Creador quería para nosotros. Obviamente después las deja plasmada y las firma en estas tablas, ¿no es cierto? Pero ya previamente Él había dado las instrucciones del Shabbat, había dado instrucciones de todo tipo, de calendario, de Shabbat, de cómo vivir. Es más, en el Targum leíamos que cuando Yitro le aconseja a Moshe, le dice en que las instrucciones de cómo ir a la casa de oración, y eso también ya lo había instruido el Creador, nada más que no estaba plasmado en ninguna tabla, en ningún escrito, sino era de boca en boca. Igual que guardar los días de reposo, igual que él dice en el Targum, habla sobre de la sepultura de los muertos, de cómo se debía hacer, y todas estas instrucciones. Moshe, lo que Yitro vio fue a Moshe sentado en una tienda y todo el pueblo haciendo cola para ir a solicitar instrucción.
y esa instrucción era del Creador, no es una instrucción que Moshe dijo, bueno, yo miro y veo y juzgo y esto es lo que yo opino. No, Moshe era muy prudente y él consultaba al Creador por todo, por cada una de las cosas, de las decisiones que fue tomando. Vamos viendo que él nunca hizo algo por su cuenta, siempre fue instruido por el Creador. Amén. Amén. Ahora nos despedimos con la bendición arónica, como siempre lo hacemos. Yo lo hago junto a mi niña, la hacemos cantada. Le damos esta bendición a todos los oyentes y todos los que nos acompañaron. La cantamos en hebreo y después hago la traducción al español. Amén. Así que con esto nos vamos despidiendo y mañana continuamos las lecturas. Amén, amén. Amén. Bien. Vamos a levantar nuestras manos, inclinar nuestro rostro. Yevarejeja Adonai veishmereja, Yaer Adonai panaveleika vihuneka, Yisa Adonai panaveleika veyashem leja shalom. Que Adonai te bendiga y te guarde. Que Adonai haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé misericordia. Alce Adonai sobre ti su rostro y te dé paz. Shalom. Shalom. Amén, Shalom. amén. Que el Eterno los bendiga, que tengan un buen descanso. Laila Tov, y será hasta mañana. Amén. Laila a todos. Shalom. Bendiciones a todos. אנחנו מאמינים בני מאמין